Fue Swedenborg quien habló de la existencia de seres intermedios entre el mundo humano y lo divino. Ángeles, demonios y almas descarnadas que conviven con nuestro plano. Entidades capaces de comunicarse con nosotros a la par de aterrorizarnos. Los registros de diversas experiencias paranormales han inspirado las mayores obras literarias de terror y de índole paranormal. Los 1001 fantasmas de Alexandre Dumas, un relato psicológico sobrenatural, o Spirit de Gautier, que parece consecuencia de las obras de Kardec, un eco en el abismo. Pensando en esto, es cuando menos curioso que estos relatos de lo fantástico sean culpables de que muchas personas vean dichos sucesos como algo irreal. Sin embargo, aquellos que se han encontrado con lo desconocido saben que lo dicho por Swedenborg es real. En este episodio les presentamos relatos aterradores enviados por nuestros suscriptores, personas de a pie como tú o como yo, que se encontraron con ese mundo de seres descarnados, imposible de explicar. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. El espectro. Esto ocurrió hace unos años cuando trabajaba en una fábrica de ropa. El edificio era demasiado grande y estaba dividido en distintas áreas. Corte y costura en la primera planta, administración y bodega en la segunda. Yo trabajaba en la segunda inicialmente. Esta se encontraba junto a las oficinas gerenciales. El sanitario de esta planta se encontraba al fondo. Debía cruzar el pasillo que daba a una estancia que siempre estaba oscura. En cierta ocasión, me dirigí al baño y cuando entré, tocaron la puerta débilmente. Inmediatamente me asomé. Entonces pude ver a un niño dando la vuelta hacia el pasillo de las oficinas. No me asusté, debido a que una de las hijas del dueño llevaba a su hijo, que tendría en aquel entonces unos 3 o 4 años. Entonces dejé pasar esta situación. Sin embargo, más adelante, mi hermano entró a trabajar en esta misma fábrica y en cierta ocasión nos encargaron armar un anaquel en el estacionamiento que quedaba bajo la primera planta. Nos encontrábamos de rodillas armándolo, justo en el espacio que quedaba entre 2 autos. En cierto momento, vimos cruzar un par de pies pequeños por debajo de un auto, yendo de un extremo a otro. Entonces le dije a mi hermano: ya bajó el niño, déjamelo, regreso para arriba, no se vaya a lastimar y nos acaben culpando a nosotros. Me incorporé y avancé hacia donde vi que se había ido, pero no lo encontré. Siendo sincero, me asusté, así que nos apuramos a terminar de armar y colocar el anaquel en su sitio para poder regresar a nuestras áreas. Mi hermano dejó de trabajar pronto en este lugar, pero yo continué algún tiempo más. A partir del suceso en el estacionamiento, comencé a notar más cosas dentro de aquel edificio. Sombras en las ventanas, a veces incluso me movían las cosas del lugar. Pero pronto me cambiaron de área y comencé a viajar a la Ciudad de México. Eso hacía que mis días fuesen, al menos en mi percepción, menos largos. Sin embargo, en diciembre, cuando la demanda de producto era más fuerte, tenía que mezclar mis viajes a la ciudad con mi estancia en la bodega. En cierta ocasión, en que me quedé hasta tarde, mientras el gerente supervisaba el cierre del resto de las áreas, estuve solo en ese piso que se encontraba en absoluto silencio. Mi computadora estaba de espaldas a la puerta de la bodega y yo estaba actualizando el inventario. De pronto escuché una especie de siseo, como si un animal reptara por el suelo. Al girarme, viendo hacia el suelo, esperando ver quizás una serpiente, me encontré frente a una especie de telas viejas que se alzaban en una figura muy alta. Juraría que tenía más de 2 metros de altura. Era una especie de espectro parecida a cómo simbolizan a la muerte, y este se aproximaba velozmente hacia mí. Entonces, en un acto reflejo, tiré un manotazo, tratando de detenerlo, pero no encontré algo sólido,
Al golpearlo, este se deshizo en el aire, formando una especie de polvareda negra que al ir cayendo se dispersó y desapareció totalmente. En ese momento me apresuré a recoger mis cosas y salí de ahí. No le conté a nadie acerca de este suceso, pero un día platicando con uno de los empleados que trabajaba con ellos, desde antes que aquel edificio fuese construido, este me contó que como los dueños eran muy supersticiosos, para que aquella construcción no se cayera, habían sacrificado a una persona durante la construcción, dejándolo enterrado en los cimientos del edificio. Sé que esto suena a leyenda urbana, pero, en definitiva, lo que me dijo me dejó pensando que probablemente lo que había visto era consecuencia de aquellos horribles actos. La niña espectral. Yo nunca había visto un fantasma. No fue sino hasta que me embaracé de mi primera hija que me pasó. Al principio todo aconteció normalmente, pero con el tiempo las cosas cambiaron. El primer suceso paranormal que me ocurrió fue la aparición de una niña. En nuestra habitación teníamos una cama y al pie de esta había una mesa grande. Este cuarto era muy oscuro. Una noche, cuando estaba a punto de dormirme, volteé hacia la mesa y vi una especie de bulto. Traté de que mi mirada se adaptara a la penumbra para poder distinguir qué era. Fue entonces que aquello levantó su cabeza. Su cara era extremadamente blanca y sus ojos eran muy negros, tanto que parecía que sus cuencas estuviesen vacías. Parecía que estaba en cuclillas. Mi impresión fue tal que alerté a mi esposo de que había algo en la habitación. Él se levantó y encendió la luz. Me dijo que no había nada, y sí, efectivamente no había nada, ni siquiera un objeto con el que hubiese podido confundirme. La segunda vez, estábamos preparándonos para dormir. Habíamos discutido antes por nimiedades. Nuestra cama estaba pegada a la pared y yo dormía hacia el pasillo, por las molestias que generaba el embarazo, para que se me facilitara si tenía que levantarme. Esa noche estaba quedándome dormida. De pronto abrí los ojos y la vi de frente a mí. Su cara era espectral. Fue tal mi terror que grité. Mi esposo volteó y me preguntó qué pasaba. Entonces le dije que ahí estaba la niña. A partir de ese momento, decidí dormir del lado de la pared. No importaba que tuviese que hacer un esfuerzo mayor para levantarme. Inclusive empecé a dormir con la cabeza tapada para no ver a este ser. Después de este suceso comencé a ver otras cosas. Veía a una anciana que estaba al pie de la cama. En otra ocasión, después de discutir con mi esposo, salí de la habitación y me senté en la sala. En esta había piso laminado. Entonces empecé a escuchar golpecitos en el piso. Después de un rato, decidí regresar a la habitación. Al día siguiente les platiqué de esto a todos, y mi suegro me dijo que probablemente era un familiar fallecido que había ido a visitarlos, ya que en ese lugar, en el que escuché el ruido, solía sentarse y golpear con los pies en el suelo. Estos acontecimientos cesaron cuando terminó mi embarazo. Sin embargo, cuando me embaracé de mi segunda hija, teníamos una luz de noche en la habitación. De un momento a otro, vi a un lado de la cama una especie de bulto negro. Yo trataba de hacer memoria de qué había dejado ahí, pero no encontraba explicación. Entonces aquella sombra se hizo grande y yo grité exaltada. Mi esposo encendió la luz. A un lado de la cama estaba la silla mecedora de mi hija, pero aquello que se levantó a un lado de mí, no podría explicarlo. Tiempo después, mi hija la mayor comenzó a decirnos que en la esquina de la habitación estaba la loca, llorando desesperada y señalando hacia un punto en específico. Esa noche tuvo que dormir con nosotros. Al día siguiente mi esposo colocó una cruz de San Benito para ahuyentar aquello que le estaba acechando. Después de mis embarazos, no volví a ver nada más. Hemos llegado al final del episodio de esta noche. Agradecemos a los que nos han compartido sus experiencias y los invitamos a que ustedes también lo hagan. Quizás alguien más haya vivido algo similar. También recuerden suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho. Denle like y compartan, ya que eso nos ayudaría a seguir realizando nuestro trabajo y así traer a ustedes más relatos e historias de misterio y horror. Quiero despedirme, no sin antes hacer cierta reflexión acerca de lo que expuso Swedenborg. Y es que justo ese mundo del que éste hablaba no sería otra cosa que esa línea de la que hablamos nosotros cada vez que cerramos el episodio.
Y es que aún hoy, después de tantos años de desarrollo científico, nadie ha sido capaz de demostrar qué hay después del final de la vida, si es que así se le puede llamar. Nadie ha podido explicarnos en esencia qué somos. ¿Energía depositada en un envase biomecánico quizás? ¿Cuál es nuestra finalidad en este plano? Somos, como decía Greenberg, una parte ínfima de una gran mente colmena interconectada con el todo. Quizás aquellos ocultistas que se aventuraron a hablar de ello tenían razón, y el resto de las cosas que se nos han sido reveladas no son más que distractores para evitar nuestra ascensión. Los esperamos la siguiente semana, mismo día, misma hora y mismo canal. Y estén atentos, porque ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.